Buen día, estos son 15 minutos de amor propio. Mi nombre es Patricia Álvarez y te doy la bienvenida a este episodio. Este es el último capítulo de la serie multigeneracional. Como he comentado en los anteriores, es muy importante reconocer y entender la división entre generaciones, las diferencias que tenemos para crear puentes, vínculos, lazos de comunicación y de demostración de afecto entre generaciones. Estos temas principalmente han sido para que entendamos a nuestra familia, porque en ella conviven y a veces cohabitan varias generaciones. Y también conocer qué es lo que podemos hacer nosotros por nuestra generación superior, o bueno, la que nos precede, y sobre todo con nuestras generaciones que vienen después de nosotros, ¿no? Las que dependen aún de nuestra enseñanza o de nuestra guía. La última generación es la generación que está naciendo ahora. Son los niños que empezaron a nacer en el 2014, 2013 y se dice que la generación será hasta finales de esta década de los 20. No se sabe aún. Se definen de acuerdo a los cambios demográficos, a los cambios sociales, etcétera. Por eso hay algunas generaciones que son de más de 20 años y otras que son de 14, 15 años. Depende. Muy bien. ¿Qué onda con estos niños? ¿Cómo vienen? ¿Cómo son? ¿Cómo van a ser? El punto más importante de esta generación es que son los niños sobrevivientes de COVID. Son niños que perdieron prácticamente 2 años de su vida. Son niños que no tuvieron la experiencia de las generaciones previas. Son niños que tuvieron que adaptarse a la tecnología disponible, pero en la era del miedo. Son niños que crecían y se esperanzaban y jugaban y disfrutaban, mientras el resto de los adultos estaba en pánico. No solo por una enfermedad que no se conocía, sino también por todo lo que conllevaba, ¿no? O sea, hubo gente que empezó a desarrollar fobias a los gérmenes, a las enfermedades. Hubo otros que desarrollaron agorafobia, que es fobia al estar en espacios abiertos. Otro xenofobia, que es el miedo a estar con mucha gente. Entonces, estos pequeñitos empezaron a ver que sus papás y sus abuelos tenían conflictos mentales y emocionales, que de repente mamá no se quería levantar en todo el día o papá estaba de ¿cómo se llama? Muy mal genio, ¿sí? O las discusiones entre ellos. También son niños de familias uniparentales en una gran mayoría. Son niños que de repente no sabían por qué no podían entrar a las tiendas. Fue todo un año en los que ellos no eran permitidos en restaurantes, en tiendas, en supermercados. ¿Sí lo recuerdas? Entonces se sentían rechazados, relegados. Algunos entendían por qué, otros no, otros eran muy pequeños. Son niños que cuando nacieron durante la pandemia no conocieron a la gente hasta un año después, o sea, en multitudes.
como que se nos olvida, ¿no? Todo por lo que pasaron. Y bueno, esos niños ya están aquí. Son niños que tienen 2 años, a lo mejor, y niños que tienen 10 años. ¿Qué pasa con los que ya nacieron después de? Bueno, ellos están naciendo con las consecuencias de, es decir, con todos los problemas emocionales, psicológicos y sociológicos que generó la post-pandemia. Pero bueno, vamos a hablar más de estos niños de pandemia, o sea, los que sí vivieron durante la pandemia. Son niños que se dieron cuenta que dependíamos y dependemos de la tecnología para todo. O sea, ellos no conocen un antes y un después. Ellos conocen el pantallas para todo. Este es mi entretenimiento, esta es mi educación, este es mi refugio, este es mi lugar seguro. Es impresionante cómo los niños ya se comunican virtualmente, aun cuando no tienen un teléfono celular, que muchos sí lo tienen. Esa es una discusión para otro día porque esa ya es situación de los papás. Pero bueno, hay muchos que no lo tienen y lo hacen a través de los videojuegos u otras plataformas que tienen en sus dispositivos digitales. Se comunican con sus amigos reales, ¿no? A través de plataformas virtuales. Lo hacen a través de los videojuegos o de ciertas dinámicas virtuales que existen. Son niños que no conocen en su gran mayoría la televisión abierta, así que no saben, no tienen esta tolerancia a los comerciales. Me acuerdo tanto. Mi sobrino tiene 10 años y hace como 5 años le mostré un video que habíamos hecho un promocional para un taller. Y se me ocurrió llamarlo comercial, porque pues yo crecí con los comerciales, ¿no? Entonces le digo, mira este video, es un comercial de lo que yo hago. Y me dice, tenía 5 años, y me dice, tía, ¿por qué haces comerciales? Nadie los ve, todos le dan omitir. O sea, él está acostumbrado al YouTube y cuando empiezan los comerciales, pues les dan skip u omitir, ¿no? Y ese era su enseñanza. Me dice, o sea, qué tonto de tu parte que hagas un comercial si nadie lo va a hacer porque lo va a omitir. Son esos niños, ¿sí? Yo sé que no es general, que hay niños que no tienen acceso. De hecho, hubo muchos niños sin educación durante la pandemia porque precisamente en sus casas no había acceso a los aparatos digitales o al Internet. Que ya cada vez es menos, la verdad. O sea, aún con un celular, pero imagínate, tú ibas a una escuela pública o privada, pero era toda una institución, con instalaciones, con jerarquías, y hubo niños que durante un año toda su educación era a través de un pequeño video y tareas que les enviaban a sus mamás en los grupos de WhatsApp. Y esa era la educación que estaban recibiendo. Y muchos de ellos sobresalieron, otros no, claro, es muy complicado, es muy difícil, pero desarrollaron otras cosas. Son niños más empáticos, son niños más existencialistas, son niños que escuchas hablando o preguntando, cuestionando sobre la muerte, sobre la felicidad. Son niños que nacieron en países donde, de cierta manera, con crisis o no, lo que quieras, tenemos, la mayoría de la población tenemos lo básico cubierto. Entonces, si nos vamos a hacer un resumen generacional, acuérdate que los baby boomers venían de una guerra mundial. Entonces, el miedo era la supervivencia, conseguir la seguridad, la estabilidad social general. Después la generación X
era esta ausencia de educación. Son muchos de los que empezaron a estudiar en su casa. No, no había esta carencia de techo y ya había un poquito más de abundancia. Sin embargo, eran 8, 9 hermanos. Entonces, bueno, pues sí, sí alcanzaba para todos, pero en menor medida y teníamos que aprender a compartir, ¿sí? Los millennials, lo mismo, ya teníamos más, em, o sea, cubiertas las necesidades básicas, un techo, comida, educación. Y empezamos a querer la libertad. Esta libertad de la empresa, esta libertad de expresión, empezar a ser quienes somos, hacer las cosas distintas, cuestionar. Somos una generación muy peleona, por llamarlo así. No es una palabra correcta, pero sí es una generación más luchadora en todo y quisimos hacer las cosas en grande. Si somos feministas, somos feministas. Si somos conservadoras, somos conservadoras. O sea, fue una generación de mucha segregación en cuanto a los ideales, porque esa era como la necesidad, esta identidad propia, el definir cosas que antes no se definían. La generación de cristal es una generación que busca mucho la emocionalidad, la pertenencia, y por eso hay tanta confusión actualmente. Y estos chiquitos, estos pequeños alfa, ellos buscan el sentido de la vida, porque ya no tienen miedo a que no va a haber comida, ya no tienen miedo a que van a bombardear. Bueno, todavía sí hay guerras en otras partes del mundo, pero no hemos llegado a una guerra mundial, a que de repente van a bombardear tu ciudad. No tienen miedo a que no alcance para mañana. No tienen que compartir con nadie porque muchas veces son hijos únicos o solamente tienen un hermanito. Eh, en otras ocasiones, como son de diferentes papás y mamás, pues no comparten todo porque comparto ciertos días. Entonces, no me causa conflicto el compartir como antes la mesa con 8, 9 personas. Ahora a veces nada más somos mi mamá y yo o mi papá y yo. Y hay otros días que se suma una u otra persona. En- no tengo el miedo o la ausencia de situaciones digitales de, ay, tengo que ir a un ciber porque no tengo internet o yo no tengo acceso a los métodos. No, ya ahorita cualquier persona pone 20 pesos de saldo y tiene internet y ve hasta una película en su celular. Entonces, estos niños no carecen de nada externo y tienen todo el tiempo del mundo para cuestionarse internamente y les interesa, realmente les interesa. A ellos no les interesa pelearse con el mundo, ellos están buscando dentro de sí, por eso son muy autodidactas, lo aprendieron durante la pandemia o nacieron durante la pandemia. Entonces, tú lo tienes que buscar y lo puedes buscar desde tu casa y lo puedes buscar desde tu dispositivo. ¿Qué quieres? Pero sí son individualistas, pero en búsqueda de este sentido son muy existencialistas. Y ahí es donde nos tenemos que preparar nosotros. ¿Qué educación les estamos dando? ¿Qué herramientas les estamos ofreciendo? ¿Qué tanto estamos aprendiendo de ellos o qué tanto los estamos alejando de esta chispa natural del autoconocimiento? Es muy difícil que los alcancemos, la verdad, están sumamente inteligentes, sumamente avanzados, 10 veces más rápidos, por eso existe tanto trastorno de déficit de atención, por eso existen cada vez los índices más elevados de espectro autista y de Asperger. Todo esto, algunos están mal diagnosticados, otros es la
están sobreestimulados, perdón, están muy, muy estimulados emocionalmente, mentalmente. Así que, ¿cómo los vamos a alcanzar? Bueno, enseñándoles paciencia, aprendiendo la paciencia nosotros. No los vamos a alcanzar mentalmente, va a ser muy complicado, pero sí les podemos dar herramientas emocionales para que ellos sepan canalizar, que les demos esa confianza. Nosotros tengamos esa confianza, pero tenemos que practicar nosotros lo que está a nuestro alcance, que es darles seguridad emocional, libertad de expresión, liderazgo. Porque sí, suena muy bonito esta generación, pero también se nos pueden salir de control. Necesitan conocer el liderazgo emocional y de estructura. Necesitan de las instituciones, necesitan de las jerarquías. Recuerda que somos manada, vivimos en grupo, lo necesitamos, pero estos grupos tienen que aprender a cohabitar. Así que abramos nuestra mente, nuestros oídos y nuestro corazón a estos chiquitos. Estemos listos para servirles, no para hacer lo que ellos quieran, no, sino para servirles en educación, en mentoría, en seguridad, en comunicarnos y aprender los unos de los otros. Estos fueron 15 minutos de amor propio. Mi nombre es Patricia Álvarez y nos escuchamos el día de mañana.